van a ir imponiendo el balance de materia sobre lo que podemos alcanzar. ¿Ok? Lo mismo pasa con la condición de la alimentación, con la condición de fondo que podemos alcanzar en el destilado. Entonces, el objetivo de esta hoja de cálculo es que, bueno, interpreten, resuelvan manualmente, resuelvan los balances de materia, evaluemos, bueno, cómo se obtiene el flujo molar del líquido, el de vapor en la sección de enriquecimiento, cómo se obtiene la cantidad de líquido y de vapor que hay en la sección de agotamiento, la cantidad de Q. Entonces, nuevamente, ¿ok? Esto es válido únicamente cuando la volatilidad relativa del sistema es constante. Vamos a trabajar el taller número 2, ¿ok? Perdón, preguntas que surjan sobre esta parte. Ok. Bueno, vamos a trabajar hoy el taller número 2. Un ejercicio muy parecido al taller número 2. El mismo ejercicio, pero con datos modificados. Entonces, en ese taller número 2 tenemos información, tenemos la hoja de cálculo con los datos de equilibrio y bueno, tenemos una serie de preguntas donde la primera pregunta es si ese diagrama de equilibrio que encontramos o que se observa corresponde a una condición de volatilidad relativa constante. ¿Ok? Entonces, permítanme abrir el tablero. ¿Qué pasa? Ok. Vamos a poner esto más grande. Entonces tenemos, ¿ok? Es el mismo enunciado que encontramos allá con ciertas modificaciones, ¿ok? Donde tenemos una corriente de acetona y agua, va a ser destinada en una torre de platos para dar el producto acetona, conteniendo un 97% de acetona. 99.5% de la acetona debe ser recuperada en el producto. La alimentación ahora en este caso es vapor saturado, el condensador es total, se retorna el líquido saturado. La relación de reflujo es 1.7 veces la mínima, la alimentación molar es de 80 kmol por hora, es un condensador total, bueno, ya eso se había dicho, perdón, esto está repetido, ¿ok? Bueno. Entonces, comencemos con el planteamiento del problema, comencemos con representar gráficamente, darnos una idea, esquematizar lo que es el enunciado del problema y luego generar el conjunto de postulados, es decir, en términos generales, vamos a avanzar con lo que es el modelamiento de la columna como tal. Entonces, vamos a comenzar con nuestro diagrama de la columna.
¿Qué significa que este condensador sea total? Les pregunto. La corriente que sale es líquida. En ambos casos, sea parcial o total, la corriente que vamos a encontrar a la salida va a ser líquido saturado. En términos prácticos, lo que nos dice que sea un condensador total es que no es una etapa de equilibrio, ¿okay? No lo vamos a contabilizar como etapa de equilibrio. Si fuese un condensador parcial, al determinar el número de etapas totales que tenemos, este vendría a ser una de las etapas de equilibrio, ¿ok? Reforzando un poquito esto, ¿ok? Para ir avanzando con las discusiones. Cuando hablábamos de etapas de equilibrio, a través del método de McKay-Thiele, entonces que tengamos un condensador parcial implica que al momento de contar las etapas o que determinar el número de etapas teórico, esta etapa que encontramos aquí, la primera etapa, es una etapa de equilibrio. Entonces, si nosotros contamos el número de etapas por el método de McKay-Thiele, vamos a tener la primera es el condensador. Y luego las demás van a corresponder a la columna, donde la última etapa que encontremos siempre va a corresponder al rehervidor. El rehervidor siempre va a ser la última etapa de equilibrio. Entonces, por ejemplo, si hemos determinado que en el trazado por etapas tenemos, por ejemplo, 16 etapas y tenemos un condensador parcial, significa que tenemos el condensador de tope en la columna es una etapa. Una es el condensador. La última es el rehervidor. ¿Qué significa eso? Que la columna va a tener 14 etapas ideales. O sea que cuando vamos a determinar el número de etapas que hay, en este caso de platos ideales en la columna, ¿cuántas van a ser? 14. Si el condensador fuese total, entonces simplemente no se toma como una etapa ideal. Simplemente tendría 16 menos 1, 15 etapas. ¿Ok? Eso es lo que significa en nuestro caso trabajar con un condensador total o parcial. ¿Vale? Ok. ¿Preguntas? ¿Discusión No, profe, que por quieran ahora tener todo al claro. respecto? Vale. Ok, entonces seguimos con nuestro planteamiento. Ingresa entonces acetona y agua, 80 kilomol por hora es la alimentación. No sabemos más nada de esta alimentación. Se obtiene o se desea obtener una composición en el destilado. Aquí indudablemente en una mezcla acetona-agua, el compuesto más volátil es la acetona. Entonces, cuando trabajamos destilación binaria, siempre todas las composiciones de referencia se hacen en torno al compuesto más volátil. Entonces, cuando decimos aquí X sub D, nos estamos refiriendo a la composición de acetona, que es el compuesto más volátil. Entonces, se espera lograr una fracción de acetona en el destilado, en este caso, del 97%. Vamos a colocarlo de una vez. ¿Qué pasa con este? $0.97. Se desea una fracción de recuperación, ¿ok? ¿Qué significa la fracción de recuperación en este caso, ¿ok? Una fracción de recuperación, y voy a trabajar con esta nomenclatura, que es muy utilizada en términos de destilación, ¿ok? Una barra lateral entre paréntesis con la letra de destilado de
0.995, significa que ahí tenemos que la cantidad de acetona que se recupera en la corriente de destilado con respecto a la cantidad de acetona que se alimentó es del 99.5%. Dicho de otra manera, ¿ok? Esa relación de recuperación de acetona en términos de destilación significa que el flujo molar de acetona en el destilado se denota así con la letra minúscula de minúscula, entre lo que alimentamos es igual a 0.995. O lo que es lo mismo, ¿quién es ese flujo molar que hay en el destilado? Composición de acetona que hay en el destilado por flujo molar de acetona en el destilado por composición de acetona que hay en la alimentación, la podemos llamar Z sub F en términos general o X sub F, por el flujo molar total que hay en la alimentación. Y eso es lo que viene a corresponder como la fracción que se ha recuperado, ¿ok? La fracción como tal que se obtiene en términos de la columna de destilación. Y luego la otra información que tenemos, no tenemos más nada. Esa es toda la información. No conocemos D,